Muy buen día a todos, estimados estudiantes. En nuestra última clase hemos comenzado con el análisis de ciertos tipos de obligaciones y nosotros habíamos manifestado que en un principio hemos podido revisar que hay diferentes tipos de obligaciones, una clasificación amplia de las mismas. Podemos ver obligaciones de dar, hacer, no hacer, obligaciones de sujeto complejo o de sujeto múltiple o de objeto complejo. También hemos visto obligaciones naturales y civiles, hemos visto que de acuerdo al objeto también hay una especie de obligaciones que toma trascendencia, como son las obligaciones pecuniarias. Entonces, esto lo hemos tomado desde una perspectiva muy genérica y hemos comenzado a revisar que cada tipo de obligación tiene ciertas consecuencias y efectos jurídicos que resultan trascendentes, al menos para efectos prácticos y conforme a lo establecido por la normativa jurídica. De esta manera hemos ingresado al análisis de las obligaciones civiles y las obligaciones naturales y manifestábamos que las obligaciones naturales van a ser aquellas que tienen efectos limitados y reducidos. En las obligaciones naturales decíamos, el deudor cumple con la sola decisión de su voluntad, es decir, el deudor cumple porque así quiere hacerlo, pero no existe aquella coacción como en las obligaciones civiles. Las obligaciones civiles, nosotros decíamos, tienen aquella característica de ser exigibles mediante la acción, mientras que las obligaciones naturales no confieren acción a su titular, al acreedor, ¿no? Para que pueda exigir el cumplimiento. Además, nosotros revisábamos los antecedentes y veíamos cómo han sido tratadas durante el derecho romano las obligaciones naturales desde los juristas y desde el Corpus Juris Civilis Justinianeus, ¿no? Y hemos visto que, bueno, también nuestro código va a reconocer ciertos tipos de obligaciones naturales y les va a reconocer ciertos efectos jurídicos. Cuando nosotros analizábamos la naturaleza jurídica de este tipo de obligaciones, manifestábamos que tienen ciertas características. En primer lugar, no tendrán vínculo jurídico, ya que no tienen esa posibilidad del uso de la fuerza efectiva para el cumplimiento de las mismas. En segundo lugar, solo adquieren el carácter de civil cuando el deudor paga voluntariamente. Es decir, que a las obligaciones naturales la ley les otorga protección cuando se ha cumplido la misma. Si se ha cumplido una obligación natural, no puede repetirse la misma, no puede devolverse. Es decir, el deudor que ha pagado no podrá decir, un momento, yo ya he pagado, entonces, yo he pagado mal, entonces quiero que me restituyan. No, no existe aquella posibilidad. En tercer lugar, no responden a problemas prácticos, según ciertos autores, hemos citado algunos que están en el material que ahora ustedes pueden ver. Constituyen vínculos morales, nos dirán, pero no jurídicos, y se cubre de esta manera el contrabando jurídico. Es decir, hay ciertos hechos que no son jurídicos propiamente dichos, pero a los que se les otorga efectos jurídicos. Analizábamos además la tesis clásica sobre las obligaciones naturales, estableciendo la misma que las obligaciones naturales terminan siendo unas obligaciones civiles atenuadas, ¿no? Con efectos atenuados, con protección jurídica más leve, diríamos. Sin embargo, la tesis moderna, pese a lo manifestado anteriormente, lo toma de diferente manera, ¿no? Ya que nos habla de deberes de conciencia a los que se les otorga ciertos efectos jurídicos. No serían propiamente dichas relaciones de carácter jurídico, sino que serían deberes establecidos que tendrían cierto carácter moral y a los cuales la ley les confiere aquella consecuencia de la imposibilidad de la repetición, ¿no? De la restitución. Nos hemos quedado nosotros en el tema de los efectos jurídicos y veíamos que las obligaciones, los efectos jurídicos implican que son obligaciones fundadas en el derecho natural y en la equidad, en primer lugar.
En segundo lugar, no confieren acción para exigir su cumplimiento. No se puede acudir entonces ante el órgano judicial para poder exigir aquella ejecución forzosa que nosotros hemos podido estudiar anteriormente. Una vez cumplidas las obligaciones naturales, entonces el deudor carece de derecho para repetir lo que hubiera pagado en virtud de ellas. Así nuestro Código Civil, entonces, en su artículo 964 establece lo siguiente, cito textual: las prestaciones hechas espontáneamente por las personas capaces, o por la persona capaz, textualmente nos dice, en cumplimiento de deberes morales o sociales, no pueden repetirse. Estos deberes y cualquier otro respecto al cual la ley no concede acción y excluye repetición, no produce otros efectos. Hay ciertas diferencias entre las obligaciones civiles, las obligaciones naturales y las obligaciones morales que vamos a mencionar ahora. En primer lugar, la obligación natural otorga una excepción, ¿me entienden? Sí tiene cierta tutela jurídica. ¿Por qué? Porque la persona que es acreedora de una obligación natural y que ha recibido la prestación, no tendrá que devolver aquella prestación que ha recibido, ¿no? Entonces otorga una excepción, medios de defensa para evitar la repetición. Entonces, las obligaciones naturales confieren aquella excepción. Por su lado, las obligaciones civiles, ustedes saben, confieren la acción, aquella posibilidad de acudir ante el órgano judicial para exigir este tipo de derechos. Las obligaciones morales no son lo mismo que las obligaciones naturales. Ese también es un aspecto a tomar en cuenta. La obligación moral terminaría siendo el género, mientras que las obligaciones naturales terminarían siendo la especie. ¿Por qué? Porque no todas las obligaciones morales terminan siendo exigibles, terminan teniendo esa protección jurídica, ¿no? Las obligaciones morales no siempre van a implicar una obligación natural, no siempre van a ser reconocidas con ese efecto jurídico de la no repetición establecida por los ordenamientos jurídicos, ¿no? Hay ciertos deberes morales que no tienen ningún tipo de efecto jurídico. Entonces, eso es lo que va a diferenciar a las obligaciones naturales de las obligaciones morales. ¿Cuál es la clasificación de las obligaciones naturales? ¿A qué nos referimos cuando nosotros hablamos de obligaciones naturales? Las obligaciones naturales, en primer lugar, podrían llegar a ser de origen, y esto al menos en la clasificación que daba la teoría comprendía a las deudas de juego y apuestas. Y esto, si nosotros revisamos el Código Civil, está previsto en los artículos 909 y siguientes del mismo. Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico concreto, la Ley 060 de 25 de noviembre de 2010, que regula las actividades del juego y apuestas justamente, va a derogar todas estas disposiciones inherentes a las deudas de juego establecidas por nuestro Código Civil. Entonces, la Ley 060 ha dejado sin efecto todos estos artículos inherentes a las deudas de juego establecidas por nuestro Código. Si nosotros leemos entonces la Ley 060, claramente la misma en sus disposiciones derogatorias va a dejar sin efecto aquellas, ¿no? Aquellas establecidas por nuestro Código Civil. Y de esta manera, esta Ley 060 regula las prohibiciones para los operadores de juego en su artículo 15 y también establece derechos y obligaciones de los jugadores en los artículos 17 y 18. Entonces, esta ley va a determinar que hay una institución pública que va a encargarse de la regulación y de la supervisión, digámoslo así, de las actividades del juego, ¿no? Es la autoridad del juego propiamente dicha, que se va a encargar de aquello. Entonces, sí llegan a tener cierta protección jurídica y ya no entrarían incluso en nuestro ordenamiento jurídico como obligaciones naturales de origen,
¿no? Aspecto a tomar en consideración. Las obligaciones naturales también pueden ser en un principio civiles y pueden llegar a convertirse en obligaciones naturales. ¿De qué manera? Por ejemplo, tenemos el caso de la prescripción, ¿no? Tenemos mediante un acto válido, mediante una de las fuentes de las obligaciones, una prestación válida, una obligación válida, pero que por el transcurso del tiempo, ante el no ejercicio por parte del acreedor, puede llegar a implicar la pérdida del derecho de acción, ¿no? Ustedes ya han visto esto de la prescripción cuando han visto el tema de la usucapión. Ustedes revisaban el tema de la usucapión y podían analizar que hay ciertos derechos que ante la falta de ejercicio del titular se pierden por el transcurso del tiempo. Y aquí tenemos las figuras de la prescripción, de la caducidad, y son figuras diferentes, ¿no? Pero la prescripción propiamente dicha es la pérdida del derecho de la acción. ¿A qué se refiere esto? Que una persona que no ejerce el derecho que tiene, va a perder esa posibilidad de acudir ante los órganos jurisdiccionales justamente por la desidia que ha tenido respecto al derecho, ¿no? Por no haberlo exigido en su momento. Entonces, las obligaciones también prescriben. Y una vez prescrita la obligación y declarada judicialmente la misma, no será entonces posible exigirla, ¿no? Y se convertirá en una obligación natural. Entonces, quien pague una obligación ya prescrita no tendrá motivos para repetir, ¿no? Porque estamos ante obligaciones naturales que tienen ese tipo de efectos, al menos según lo establece la doctrina. Pero también tenemos las obligaciones ligadas a un deber moral. Ligadas a un deber moral o de conciencia, y estas se realizan voluntariamente. Y esto lo habíamos visto en el artículo 964 de nuestro Código Civil, ¿no? Que ya hemos citado textualmente. Podríamos mencionar entre ejemplos de este tipo de obligaciones naturales al cumplimiento de una asistencia familiar, por ejemplo, a una persona que en realidad no es beneficiaria según lo establecido por el Código de las Familias, ¿no? Tal vez nosotros hemos dado un monto de dinero mensual a una persona a la que no le corresponde por ley la asistencia familiar, pero es un deber que, bueno, sería un deber de conciencia, ¿no? Así, si nosotros revisamos también nuestro texto base, podemos ver algunos ejemplos de las obligaciones civiles y naturales. Se nos habla también de las donaciones. La donación es un contrato que se celebra con muchas formalidades, digámoslo así. Tiene que hacerse mediante escritura pública y eso implica un conjunto de pasos que se tienen que realizar, ¿no? Y si no se cumple la obligación mediante las formalidades establecidas por ley, estaríamos también ante una obligación natural, nos dice entre los ejemplos, ¿no? También hay ciertas obligaciones que en juicio no se han podido demostrar por falta de prueba, pero posteriormente a desarrollarse el juicio, una persona puede reconocer la existencia de la deuda pagando, ¿no? Pese a que no haya sido probada en un juicio. Entonces, a tomar en consideración este tipo de obligaciones. Dentro de los varios tipos de obligaciones establecidas en nuestro Código Civil, en nuestro ordenamiento jurídico y tratadas por la doctrina, nosotros encontramos también obligaciones complejas. ¿A qué nos referimos cuando tratamos nosotros de obligaciones complejas? Las obligaciones complejas van a ser aquellas que tienen pluralidad de sujetos o también pluralidad de objetos, ¿no? La complejidad, entonces, de los elementos de la obligación puede depender tanto del elemento subjetivo como del elemento objetivo. Esta distinción adquiere importancia cuando se trata de la extinción de la obligación. Revisemos entonces algunas peculiaridades sobre este tipo de obligaciones complejas. Analicemos estas obligaciones complejas. ¿Y por qué son importantes? Dirán, porque la ley otorga ciertos efectos jurídicos peculiares para este tipo de obligaciones.
Primero vamos a analizar las obligaciones con pluralidad de objeto, ¿no? Dentro de las obligaciones con pluralidad de objeto, nosotros encontramos a las obligaciones de objeto conjunto y las obligaciones de objeto disyunto. Las obligaciones de objeto conjunto son llamadas también conjuntivas o acumulativas y se van a caracterizar porque tienen pluralidad de prestaciones. Todas integran parte de la pretensión del acreedor. Entre los ejemplos mencionados por nuestro texto base, bueno, el ejemplo que menciona nuestro texto base es una persona que tiene que entregar varias sillas, ¿no? Si yo te debo 8 sillas, te tengo que entregar 8 sillas por las cuales tú me has pagado, entonces estaremos ante una obligación de objeto conjunto, porque el objeto de la obligación es la entrega de esas 8 sillas. Sin embargo, este tipo de obligaciones no tendría un régimen propio, es decir, no tiene efectos propios, ¿no? Es decir, no tenemos una sección específica en los códigos civiles que diga, cuando una persona debe varias cosas, bueno, se dan este tipo de obligaciones, ¿no? Digo, este tipo de efectos jurídicos. No. Este tipo de obligaciones se rigen por las reglas normales, por las reglas básicas, por las reglas genéricas de cualquier tipo de obligación, ¿no? Esto ha llevado al punto a los teóricos de manifestar que en realidad no existirían las obligaciones de objeto conjunto. Algunos teóricos han dicho, este tipo de obligaciones no tiene nada de diferente respecto a cualquier tipo de obligación. ¿Por qué? Porque cuando yo debo varias prestaciones, sencillamente ese es el objeto de la obligación. Y si no lo cumplo yo a cabalidad, estamos ante un incumplimiento, ¿verdad? Nosotros cuando analizábamos el pago, veíamos que el pago tiene como base un principio, ¿no? Es el principio de exactitud. Es decir, que la obligación tiene que cumplirse de manera idéntica y de manera íntegra. Si una persona no cumple de esa manera la obligación, sencillamente ha incumplido la misma, ¿no? Entonces, en las obligaciones de objeto conjunto estamos ante algo similar. Si yo debo varias cosas a mi acreedor y le incumplo con una de ellas, sencillamente estoy rompiendo el principio de exactitud e incumplo la obligación, ¿no ven? Entonces, por eso se dice que este tipo de obligaciones de objeto conjunto no tendrían un régimen propio y sencillamente se atienen a los efectos normales de cualquier tipo de obligación simple. Se gobiernan entonces por principios comunes a toda obligación, ¿no? Les recomiendo entonces que puedan ver, también hay literatura de algunos autores que dicen este tipo de obligaciones no existen, ¿no? Porque serían lo mismo que una obligación simple. Pero las obligaciones con pluralidad de objeto llegan a tener trascendencia y llegan a tener reglas propias cuando hablamos de las obligaciones de objeto disyunto, ¿no? Son aquellas que versan sobre prestaciones distintas, de modo que el deudor se libera pagando una sola de las prestaciones. Entonces, cuando hablamos de obligaciones de objeto disyunto, la palabra misma nos dice esto, ¿no? Disyunción. No estamos hablando de una conjunción propiamente dicha. O te pago con esto o te pago con esto, ¿no? Entonces, si te pago cualquiera de las dos prestaciones, me libero. Básicamente esa es la regla, ¿no? Por ejemplo, con Carmen, ¿no? Yo soy un carpintero y Carmen me dice, necesito urgente un mueble. Las necesidades humanas son muy variadas, ¿no? Entonces ella no necesariamente va a buscar un mueble específico, ella va a buscar un mueble inherente a un living, digamos, ¿no? Entonces, o sea, que pueda ser utilizado en un living o en una sala. Entonces ella me dice, necesito o un juego de sillones o un juego de comedor, ¿no? Y yo le digo, y podemos acordar de esa manera. Y yo le digo, a ver, entonces te voy a entregar o este otro. Entonces, esa es la base, ¿no? Y yo me liberaré de la obligación en el momento que pague cualquiera de esas dos obligaciones, de esas dos prestaciones, perdón, de dar. Y este tipo de obligaciones de objeto disyunto pueden ser alternativas o facultativas. Aquí está la distinción que también es reconocida por nuestro Código Civil y que se debe tomar en consideración.
Las obligaciones alternativas van a ser el ejemplo propiamente dicho que se les ha dado, ¿no? El artículo 416 del Código Civil va a establecer lo siguiente. Cito textual. El deudor de una obligación alternativa se libera cumpliendo de una de las dos prestaciones comprendidas en la obligación, pero no puede compeler al acreedor a recibir parte de la una y parte de la otra, ¿no? Fin de la cita. Entonces, en las obligaciones alternativas se debe cumplir o una prestación o la otra. Yo no le puedo decir, bueno, te pago entonces la mitad de un juego de comedor y te pago la mitad del juego de living, digo, del juego de sillones, ¿no? Y ella me va a decir, no, no es posible porque estamos ante una obligación alternativa. Entre sus caracteres podemos señalar los siguientes. En primer lugar, tienen objeto plural o compuesto que puede estar constituido por prestaciones homogéneas o heterogéneas. Es decir, no necesariamente van a ser del mismo tipo las obligaciones. Pueden ser prestaciones de dar, hacer o no hacer. Es decir, yo le puedo decir, ah, cierto, te debo dinero. ¿Sabes qué? Te voy a entregar o este televisor o, bueno, como yo toco con mi grupo de música, te lo podemos amenizar cualquier fiesta, ¿no? Entonces estamos ante una prestación de dar y hacer. Y podemos establecer que cualquiera de estas dos prestaciones extinga la obligación. Consisten en un vínculo único, ¿no? No significa que debemos dos obligaciones, es una sola, solo que el objeto es alternativo. Hay pluralidad de objeto debido y unidad de objeto de cumplimiento del pago. Lo que se debe son dos cosas diferentes, ¿no? Pero para el pago, simplemente uno de los objetos va a ser válido. Otro rasgo típico es la elección del objeto a pagar dentro de los posibles, ¿no? La elección del objeto de la obligación va a depender o del deudor o del acreedor, según el título constitutivo, ¿no? Yo, por ejemplo, en el mismo ejemplo que habíamos dicho, ¿no? Carmen, o te entrego este juego de comedor o te entrego este living. Y podemos establecer que yo decida como deudor, pero también podemos establecer que Carmen decida, ¿no? Entonces ella va a decir, mejor que sea el juego de comedor, ¿no? Entonces, a tomar esto en consideración. Y este tipo de obligaciones tienen consecuencias jurídicas propias. En primer lugar, si una de las prestaciones era imposible desde su origen, se la considera pura y simple, ¿no? Si una de las obligaciones alternativas, si una de las prestaciones alternativas no se puede cumplir, es de imposible cumplimiento, desde que surge la obligación, se considera que no ha habido esa posibilidad de cumplir o una o la otra. Se considera que la obligación ha nacido simplemente con una prestación. Si sobreviene la imposibilidad culposa de una de las prestaciones, se aplican las siguientes reglas establecidas por el artículo 420 del Código Civil. Si el deudor tiene la elección y la imposibilidad le es imputable, la obligación se hace pura y simple, ¿no? Como les he dicho, la elección del cumplimiento de la prestación puede ser o del deudor o del acreedor. Entonces, en base a eso están las reglas del 420. En primer lugar, dice, si el deudor tiene la elección y la imposibilidad del cumplimiento de la prestación le es imputable, la obligación es pura y simple. En el ejemplo de Carmen, ¿no? Yo soy el deudor, pero ¿qué pasa? El juego de comedor un día lo saco a mi patio, se moja y básicamente se hace inservible, se arruina, ¿no? Porque el material no es apto para ese tipo de situaciones. Entonces se hace imposible cumplir la obligación tal cual tendría que realizarse, ¿no? Porque era un juego de comedor que específicamente ella quería, digamos, o que ya habíamos acordado, o este juego de comedor o este living, ¿no? O este juego de sillones. Entonces, al hacerse imposible, como yo tenía la elección, al hacerse imposible el cumplimiento de una de las prestaciones, yo cumpliré la otra prestación, ¿no? La obligación se hace pura y simple. Pero, a ver, hablemos de la siguiente regla. Si el deudor o el acreedor tienen la elección y la imposibilidad le es imputable al acreedor, el deudor queda libre, a menos que prefiera ejecutar la otra prestación, el deudor, y pedir el resarcimiento del daño, ¿no?
Por ejemplo, si yo le digo, si yo o Carmen somos los que elegimos y ya hemos decidido y decimos, ¿sabes qué? Ya, entonces quiero el juego de comedor. O bueno, quiero el juego de sillones, me dice. Listo. Ven a recogerlo el día de mañana. Y como ella incurre en mora, digamos, para recibirlo, dice, cuando hay culpa del acreedor, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si por culpa de ella pereciera el bien o se hace imposible el cumplimiento de la prestación, o, y ella o yo teníamos la elección, entonces, como la obligación ya se tenía que cumplir y la culpa es atribuible al acreedor, yo quedaré libre del cumplimiento de la obligación. ¿No? ¿Por qué? Porque básicamente ha sido el acreedor el que ha sido el imprudente, el negligente respecto a que se cumpla con la misma, ¿no? Pero puede existir la posibilidad de que se prefiera la ejecución de la otra prestación. Entonces me diga, como no se ha podido esta, mejor dame la otra, pero para eso tiene que resarcir el daño de la otra prestación que no se ha cumplido. Si el acreedor tiene la elección y la imposibilidad, perdón, le es imputable, al deudor, el acreedor puede elegir la otra prestación o el resarcimiento del daño, ¿no? Puede suceder entonces que Carmen, que era la acreedora, como habíamos dicho en el ejemplo, tiene la elección, pero yo he hecho perecer el bien, ¿no? Si la elección entonces la tiene el acreedor y la imposibilidad de cumplir es atribuible al deudor, entonces el acreedor puede elegir que se cumpla la otra prestación, pero además el resarcimiento del daño, ¿no? Porque ya habría ingresado también a su patrimonio la otra prestación. Aspectos que no debemos olvidar. Según el artículo 421, también existiría aquella posibilidad de que ambas prestaciones se hagan imposibles, ¿no? Y cuando revisamos a Carlos Morales Guillén, el texto de Carlos Morales Guillén, él nos dirá que, bueno, no es muy claro esto que establece nuestro código, pero acude a la legislación comparada para poder darnos alguna perspectiva sobre esto, ¿no? Si el deudor tiene la elección y fuera responsable por una, pagará lo equivalente a la última que se hizo imposible, ¿no? Entonces, el deudor puede ser el que tenía la facultad de elegir cuál de las dos prestaciones cumplir, pero él es responsable de que perezcan los bienes o de que no se pueda cumplir la obligación. Va a pagar lo que equivalga a la última que se ha hecho imposible, ¿no? Son dos obligaciones, las dos se han hecho imposibles, pero se paga el valor de la última que se ha hecho imposible, ¿no? Si el acreedor tiene la elección, puede pedir el valor de la una o de la otra, ¿no? Este artículo es un poco más claro, entonces. Dentro de las obligaciones de objeto múltiple, dentro de las obligaciones que habíamos llamado de objeto conjunto y de objeto disyunto, dentro de las obligaciones de objeto disyunto concretamente, nosotros, además de encontrar las obligaciones alternativas, encontramos las obligaciones facultativas, ¿ya? Pero ustedes van a decir, parece ser lo mismo. No, vamos a ver que no. Llamadas también con prestación sustitutiva, comprenden también dos objetos valorados, de los cuales solo uno de ellos es el que se debe, pero el otro se señala por las partes como un medio de liberación. El artículo 423 de nuestro Código Civil, entonces, establece que el deudor de una prestación sustitutiva se libera ejecutando la única prestación debida, pero se le da la alternativa o la potestad de sustituirla por otra fijada al efecto. Si se duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa, se va a entender que esta es facultativa, ¿no? Analicemos entonces, creo que es comprensible esa distinción, ¿no? En la obligación alternativa, estamos ante dos prestaciones que tienen la misma, el mismo valor, digámoslo así, ¿no? Que tienen la misma situación, es decir, o cumplo esta otra. Ambos son objetos de la obligación.
Pero en las obligaciones facultativas, la obligación rige respecto a una prestación. Yo te debo solo esto, pero podemos acordar que si por algún motivo no te puedo cumplir eso o sencillamente no se dan algunas circunstancias que ameriten que no pueda hacerlo, y yo te pague otro tipo de prestación, ¿no? ¿Se entiende esa diferencia? En una tenemos dos obligaciones que se deben y que las dos están en un pie de igualdad, pero en las obligaciones facultativas se debe una obligación y la otra solo queda por si acaso, digamos. Es una obligación que se puede llegar que solo puede llegar a liberar a su deudor, ¿no? En realidad la prestación principal es la que se va a deber, ¿no? Y la otra es por si no se pudiera cumplir o para liberar, como habíamos dicho, al deudor. Pero analicemos un poco más las diferencias y de esta manera se va a aclarar un poco mejor esta distinción. Entre sus características podemos señalar las siguientes. Aunque el objeto debido es único, es posible su sustitución en el momento del pago, ¿no? Solo se debe un objeto, pero se lo puede sustituir cuando se paga. Hay disparidad sobre los objetos susceptibles de ser dados en pago, ya que uno implica la prestación principal y el otro simplemente es un objeto no debido, pero apto para liberar, ¿entienden? Opera siempre a favor del deudor en lo que respecta a la opción. En cambio, en las obligaciones alternativas, puede ser o el deudor o el acreedor el que decida, ¿no? Mientras que en estas facultativas solo favorece al deudor. El deudor entonces puede decir, bueno, ya que no cumplí, yo te cumplo con esta otra que me libera de la prestación. Si se duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa, se tendrá como facultativa, eso es importante, ¿no? Siempre se va a suponer que la obligación que tenga dos objetos debidos mediante los cuales uno pudiera liberar, uno sea el debido y el otro pudiera liberar también, se va a presumir que es facultativa, si es que se duda, si es que sería o alternativa o facultativa, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre estas obligaciones facultativas y alternativas? En las obligaciones alternativas hay dos o más prestaciones que ingresan en el objeto debido, que integran el objeto debido. Podemos, o sea, como en el ejemplo, ¿no? Te entrego o este modular, te entrego o este juego de sillas o este juego de sillones o este juego de comedor. Entonces pueden ser varias opciones, ¿no? Van a ser diferentes y yo me libero cumpliendo solo una de ellas. Las necesidades humanas hacen que puedan existir este tipo de intereses entre las personas. Pero por otro lado, en las obligaciones facultativas, solo se debe una prestación y se puede sustituir por otra el momento del pago. En la obligación alternativa hay paridad entre las prestaciones. En la obligación alternativa, todas las obligaciones están entonces en un pie de igualdad, pero en las obligaciones facultativas, las prestaciones son dispares. Es decir, que se debe una principalmente, ¿no? La otra simplemente es un medio de liberación. En las obligaciones alternativas, la elección entre los objetos puede pertenecer al deudor o al acreedor. Y hemos visto que según se trate del acreedor o del deudor, se van a establecer los efectos jurídicos, en caso que una de las prestaciones no se pueda cumplir o ambas no se puedan cumplir, ¿verdad? En las obligaciones facultativas, la opción solo favorece al deudor, es decir, el deudor es el que decide si se va a liberar con la otra prestación o con la obligación principal. Además de las obligaciones con pluralidad de objetos, nosotros tenemos establecidos y regulados en nuestro ordenamiento jurídico otro tipo de obligaciones, que son las obligaciones que tienen pluralidad de sujetos. Y esto es sumamente importante, porque ustedes van a estudiar o van a revisar, y vamos a revisar en conjunto también, una figura que es sumamente importante y prácticamente, al menos termina siendo una garantía mucho más eficaz incluso que
que la fianza, ¿no? Que es la solidaridad. Entonces, revisemos este tipo de obligaciones. Las obligaciones con pluralidad de sujetos son aquellas que van a tener sujeto múltiple, eh, tienen varios acreedores o pueden pesar sobre varios deudores respecto a una sola prestación debida. También pueden tener varios deudores y acreedores, ¿no? Que se van a constituir en mérito a una causa única. No es que estamos ante varias relaciones que se van a juntar, no, 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 es solo un vínculo jurídico de la obligación en el cual van a estar varios deudores y varios acreedores, o varios acreedores, o varios deudores y varios acreedores. Esta pluralidad de sujetos puede ser originaria, es decir, puede darse desde el momento del comienzo mismo de la obligación. Es originaria entonces cuando hay varios acreedores o deudores desde que se constituye la obligación. Las obligaciones entonces con pluralidad de sujetos pueden ser originarias en esa circunstancia. Pero también pueden ser sobrevinientes. Cuando la obligación surge con un solo sujeto activo o pasivo y posteriormente se establece que tendrá sujeto múltiple. Generalmente esto se da por incorporarse a la relación obligacional en casos de herencia, ¿no? En un principio es uno el deudor o es uno el acreedor, pero como fallece, deja varios herederos. Entonces, esto implica que estamos con diferentes codeudores o coacreedores, ¿no? El género de las obligaciones complejas por pluralidad de sujetos se llama mancomunidad y comprende dos especies, la mancomunidad simple y la solidaridad. Entonces, las obligaciones que tienen varios sujetos se llaman obligaciones mancomunadas, ¿no? Pero estas a su vez pueden ser mancomunidades simples o pueden ser solidarias. La mancomunidad simple, estimados estudiantes, se refiere al crédito o deuda que se va a dividir entre todos los acreedores y todos los deudores. Cuando uno debe dinero con varias personas, lo lógico es que diga, ¿no? Bueno, te voy a pagar, pero te voy a pagar mi parte, ¿no? Ustedes han debido escuchar o han debido usar ese argumento varias veces, ¿no? Cuando debes con varias personas, dices, yo te pago, pero te pago mi parte. O ya, bueno, te cobro, pero te voy a cobrar la parte que me corresponde, ¿no? Cuando somos varios acreedores. Eso es básicamente una mancomunidad simple, ¿no? El crédito, entonces, o deuda, se divide entre todos los acreedores y todos los deudores. Se trata entonces de obligaciones a prorrata o divisibles en el sentido de que la prestación se va a dividir en partes iguales cuando no se pacta otra cosa. Entre sus efectos podemos mencionar los siguientes. El derecho de exigir y el deber de cumplir la prestación divisible se fracciona de acuerdo al número de acreedores y deudores. Entonces, en la mancomunidad simple, no se le puede exigir a un deudor el cumplimiento de toda la deuda si son varios deudores y un solo acreedor no puede pedir el cumplimiento de toda la deuda si son varios acreedores. Podrán pedir simplemente sus respectivas partes. La prescripción que puede darse, es decir, la extinción por el transcurso del tiempo, la suspensión, la interrupción de la prescripción, la culpa, el dolo, la mora, la cosa juzgada, la transacción, la novación, la remisión, que son formas de extinción de la obligación, esto de la novación que ya hemos analizado cuando tratábamos de diferenciar la misma de otros institutos jurídicos, la remisión, que es el perdón de la deuda, ¿no? La condonación, la compensación, mediante la cual un deudor y acreedor se vuelven a la vez en acreedor y deudor, entonces compensando sus deudas, esto que vamos a revisar cuando veamos las formas de extinción de las obligaciones, y la confusión en la cual sobre una misma persona recaen las calidades de deudor y acreedor, solo van a generar efectos individualmente este tipo de institutos jurídicos. La, solo sobre estas entonces van a afectar solo al deudor o al al deudor o al acreedor que ha cedido, ¿no? Este tipo de consecuencias.
y no hacia el resto que deben todavía sus partes, ¿no? La insolvencia del codeudor no va a afectar a los demás, ¿no? Si somos varios deudores, entonces, y uno de ellos se hace insolvente, le va a afectar solo a él, solo al insolvente. Ustedes saben que cuando una persona se hace insolvente, el plazo se considera vencido, ¿no? No es necesario esperar hasta que el plazo se venza y recién cobrar, no. Cuando la persona es insolvente, se considera que el plazo se ha vencido. Y si uno de los codeudores, al menos dentro de la mancomunidad simple, se hace insolvente, esto no va a afectar al resto. El resto podrá todavía acogerse a los plazos. En cambio, el insolvente verá el plazo vencido para él. El reconocimiento de la deuda que se dé también termina siendo personal, ¿no? Si uno de los deudores reconoce que debe una parte de la deuda, esto le afecta solo a él, no hacia los otros acreedores, ¿no? No es que esté obrando en nombre del resto de los deudores, perdón, de los deudores. Entonces, esos son los efectos de la mancomunidad simple, ¿no? Pero tenemos también dentro de la mancomunidad en general, es decir, aquellas obligaciones que tienen varios sujetos, esta figura que es la figura de la solidaridad, que se ha considerado por los teóricos la mayor abstracción del derecho y una garantía sumamente útil, ¿no? Entonces, a tomar en consideración. Es muy importante esta temática. Esta temática nosotros tenemos que conocerla. Esta temática la van a ver día a día al menos, ¿no? Cuando ustedes revisen ciertos contratos inclusive. La solidaridad, a diferencia de la mancomunidad, en que cada acreedor y cada deudor simplemente va a poder cobrar su parte en caso de los acreedores y va a poder cumplir su parte en el caso de los deudores, es una obligación que bien podría explicarse bajo aquella frase tan conocida, ¿no? Que se atribuye esa frase de los tres mosqueteros, ¿no? Todos para uno y uno para todos. Entonces, lo que haga uno le va a afectar al resto de los coacreedores. Y lo que haga uno de los, y lo que haga uno de los acreedores puede llegar a afectar a todos los acreedores, y lo que le beneficie también a uno de los deudores puede beneficiar a todos los deudores. ¿Me entienden? O el pago que realice uno de ellos también va a beneficiar a todos. Veamos entonces las reglas que se van a dar en la solidaridad. Usualmente ustedes ven, ¿no? En el banco esto de la garantía, ¿no? Le dicen a la persona a la que le va a prestar dinero el banco, o puede ser incluso que no sea el banco el que preste, pero dicen, che, dame un garante, ¿no? Dame un garante para que yo pueda prestarte el dinero. ¿Quién te va a garantizar para que me cumplas? ¿A quién le voy a recaer? Y muchas veces las personas dicen, ya, esta persona va a ser mi garante. Pero para que sea más eficaz esa garantía, se establece que los deudores son solidarios. ¿Por qué? Porque esto implica que son codeudores y que no van a poder beneficiarse con el beneficio de orden. ¿Se acuerdan que cuando nosotros revisábamos la fianza, decíamos el fiador, o también llamado garante, puede decir un rato, no ataquen mis bienes, primero ataquen al deudor principal, ¿verdad? Ataquen primero al deudor principal y todo su patrimonio y después recién ataquen a mí. Ataquen mi patrimonio después cuando no haya plata en el patrimonio del deudor o cuando sencillamente se evidencie que el deudor es insolvente, recién pueden acudir a mí. Pero en la solidaridad no hay eso. Cuando se establece que hay una deuda solidaria, cuando son deudores solidarios, se puede cobrar a cualquiera de ellos la totalidad. Y no podrá decir ese garante solidario, como le ponen los bancos en los contratos al menos, no podrá decir, no, un rato, yo tengo el beneficio de orden o exclusión, entonces primero ataquen al otro. No, aquí dice que eres solidario, dirá el banco, ¿no? O el ejecutante. Aquí dice que tú eres un deudor solidario, entonces yo puedo cobrarte a ti toda la deuda. Básicamente es eso, ¿no? Pero vamos a ver que tiene sus consecuencias igual no adversas, tiene ciertas consecuencias que van a, ciertas peculiaridades en sus consecuencias jurídicas, además del cobro, ¿no? De simplemente el cobro. Hay otro tipo de consecuencias jurídicas que emanan de este tipo de relación, de este tipo de relaciones, ¿no? Las obligaciones solidarias son aquellas obligaciones de sujeto plural en las cuales, por voluntad de las partes, en primer lugar, o la ley y con prescindencia de la naturaleza divisible o indivisible de su objeto,
cualquiera de los acreedores puede exigir a cualquiera de los deudores el cumplimiento total de la prestación. Es la mayor abstracción jurídica de todo el derecho civil. Por eso es que debemos conocerla, ¿no? Esta temática de la solidaridad. Es una abstracción, es decir, esto lo vamos a comprender intelectualmente, no es algo que podamos ver, comprenderlo mediante los sentidos, es algo que tenemos que razonar. Sus consecuencias jurídicas constituyen una de las más perfectas construcciones del derecho en general y la forma más conveniente en que se obliguen varios deudores frente a uno o varios acreedores, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que llegar a comprender esto de la solidaridad, ya que llega a tener trascendencia práctica en esto de al menos de constituir una garantía para los acreedores. Sus fuentes van a ser la voluntad, en primer lugar, que puede ser unilateral o plurilateral. La ley también puede surgir, entonces, la solidaridad de la ley. Esto, por ejemplo, en la responsabilidad de varias personas. Cuando varias personas son responsables por un daño generado, serán, pues, solidariamente obligadas a cumplir la prestación, ¿no? La prestación de la reparación del daño. Eso también puede verse en casos de tributos, ¿no? En el derecho tributario, el Estado siempre tiene un pie de ventaja para cobrar los impuestos. Entonces se establece la solidaridad. También puede darse ambos casos, ¿no? Es decir, también puede darse, perdón, la solidaridad tanto en el acreedor como en el deudor. Cuando hablamos de solidaridad en el grupo de acreedores, estamos hablando de la solidaridad activa. Cuando hablamos de solidaridad en el grupo de deudores, hablamos de la solidaridad pasiva. Y esta puede darse en ambas situaciones, ¿no? Puede haber una pluralidad de sujetos pasivos que sean solidarios y una pluralidad de sujetos activos que sean solidarios. En ese caso, la solidaridad será mixta. Hay solidaridad activa cuando cualquiera de los acreedores tiene el derecho a exigir al deudor la totalidad del pago de la obligación. Surge de la sucesión, del testamento y también de la voluntad de las partes, ¿no? Las partes pueden decir que para facilitar la gestión de la deuda se le pueda pagar a cualquiera de los acreedores, ¿no? Hay solidaridad pasiva cuando cualquiera de los deudores que ha sido requerido por el acreedor tiene la obligación de cumplir con el total de la prestación debida. Resulta una garantía más eficaz que la fianza inclusive. Surge de la voluntad de las partes y de la ley. Ahora analicemos cuáles son las reglas de la solidaridad y de esta manera vamos a concluir nuestra clase de hoy. En nuestra próxima clase nosotros vamos a ver las obligaciones indivisibles y vamos a ver cuál es la diferencia entre la solidaridad y la indivisibilidad. Eso es importante también llegarlo a comprender, ¿no? Las reglas de la solidaridad entonces son las siguientes. En primer lugar, hablemos de las reglas generales. La solidaridad, estimados estudiantes, no se presume. La ley tiene que establecerla o tienen que ser las partes las que acuerden que las obligaciones sean solidarias. Si es que entonces nosotros nos encontramos ante obligaciones en las que hay varios deudores y varios acreedores, se va a presumir que estas son mancomunadas simples, ¿no? Que cada uno debe su parte. No se va a presumir que se le puede cobrar a cualquiera de los deudores el total de la obligación y no se va a presumir que cualquiera de los acreedores pueda cobrar el total de la obligación, ¿verdad? La novación, esto es importante, este segundo punto es sumamente importante. La novación, es decir, que es un modo de extinguir la obligación para crear una nueva. La compensación, que habíamos dicho, ¿no? Es la figura mediante la cual un deudor es deudor y acreedor a la vez y el acreedor también es deudor y acreedor a la vez, ¿no? Respecto a otra obligación, entonces se compensan las obligaciones, ¿no? La remisión hecha por la remisión es el perdón de la deuda, ¿no? La condonación, remisión también se llama. Hecha por cualquiera de los acreedores solidarios, con cualquiera de los deudores solidarios, extingue la obligación. Eso es sumamente importante, ¿no? Supongamos que Franco, Ilsen y yo somos acreedores solidarios y Guara es la que nos debe dinero, ¿no? Y
supongamos que yo le digo, ¿sabes qué, Guara? Te perdono la deuda, ¿no? Te perdono la deuda yo, entonces, no te preocupes, ya no me pagues, ¿no? Entonces, Guara dirá, como Guara sabe obligaciones, dirá, un rato, son acreedores solidarios. Eso significa que si uno de ellos me ha perdonado, todos me han perdonado. Entonces, el resto no tiene por qué cobrarme. A eso se refiere la solidaridad, ¿no? O puede darse el caso contrario. Franco, Ilsen y Guara son mis deudores solidarios, ¿no? Y yo le puedo decir, ¿sabes qué, Guara? Me caes muy bien, así que te perdono la deuda, ¿no? Y después yo voy donde Ilsen y Franco y les digo, ¿saben qué? Páguenme. No, 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 pero somos deudores solidarios. Todos para uno y uno para todos. Entonces, como le has perdonado a Guara y hay solidaridad en la deuda, nosotros no te debemos nada. Y yo diré, pucha, ¿no? Qué macana, eso es lo malo de no saber obligaciones, ¿no? Entonces, hay que comprender esto de la solidaridad. Es trascendente. Tercer punto, el pago de cualquiera de los deudores extingue la obligación, ¿ya? Eh, pero se genera otro efecto, ¿no? Si, por ejemplo, uno de los deudores paga la deuda, entonces el resto de los deudores le van a deber a ese deudor que ha cumplido la obligación según sus cuotas partes, ¿no? Opera ahí una especie de subrogación que habíamos analizado antes. El deudor puede hacer uso únicamente de las excepciones que deriven de la naturaleza de la obligación y que sean comunes bajo responsabilidad y las que le sean personales, no así de las que le sean personales a otros deudores. Esto es importante. La solidaridad, estimados estudiantes, implica que los tres vínculos, si bien los tres son deudores solidarios, se puedan establecer modalidades distintas, se puede establecer que cada uno de los deudores me deba de diferentes maneras, ¿me entienden? Eh, entonces, entonces lo interesante también de la solidaridad es que yo, si tengo un conjunto de deudores solidarios, puedo exigir el cumplimiento a cualquiera de ellos, ¿me entienden? Yo puedo demandar solo a uno de ellos para que me cumpla toda la obligación. Eso es sumamente importante, ¿no? Son tres deudores solidarios que existen, entonces yo puedo demandar solo a uno de ellos. No tengo que demandarlos a todos. ¿Y qué significa esto? Este punto 4 al que hemos hecho referencia, ¿no? Supongamos yo demando a Ilsen, que es una de mis deudoras solidarias. Son tres deudores, ¿no? En total solidarios. Yo demando a Ilsen y en realidad le demando sobre una deuda prescrita, ¿no? E Ilsen en ningún momento interpone ese medio de defensa que es natural de la obligación, ¿no? Ella nunca dice, un momento, la deuda está prescrita, ella no se defiende de esa manera. ¿Qué significa esto? Que si no hace uso de esos medios de defensa que derivan de la obligación misma, ella va a poder ser responsable respecto a los otros codeudores solidarios. ¿No ve? Como no ha hecho uso de esos medios de defensa, entonces los otros codeudores le dirán, un momento, tú podías plantear la prescripción que era inherente a la obligación. ¿Por qué no lo has hecho? Ahora, como tú has pagado solidariamente, nosotros te deberíamos a ti nuestra cuota aparte. Pero como no has hecho uso de eso, tú eres responsable respecto a nosotros. Y ustedes saben ya qué es la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad implica aquellos daños que se generan a las personas. Entonces, sí hubiese habido ahí cierta culpa. Y ya se verá cómo se arregla aquello, ¿no? Según las reglas que ya hemos estudiado. La interrupción de la prescripción a favor de uno de los acreedores solidarios o en contra de uno de los deudores solidarios afecta a los demás. Es decir, que si yo demando, una de las formas de interrumpir la prescripción es con la demanda judicial, ¿ya? Es decir, si yo planteo una demanda judicial, esos 5 años ya dejan de correr, ¿no? O si es que mediante un acuerdo decimos, un momento, no, ponemos nuevos plazos, etcétera. Eso vamos a analizarlo cuando veamos la prescripción, ¿no? Por acuerdo de voluntades se puede interrumpir también entonces la prescripción, ¿no? Y si se interrumpe la prescripción para uno de los deudores, esto va a afectar a todos los deudores solidarios. La solidaridad no subsiste para los herederos, eso es importante también, ¿no? Se transmite como obligación mancomunada divisible, eso es importante. Yo tengo 3 deudores solidarios, uno muere,
van a entrar sus herederos en su lugar, ¿no ve? Pero ellos ya no van a entrar bajo la figura de la solidaridad, es decir, ellos ya no van a decir todos para uno y uno para todos. Ellos sí podrán decir, un rato, yo soy heredero, así que yo voy a pagar mi parte. ¿Entienden? Entonces, la solidaridad no se transmite por causa de muerte. No se transmite por herencia esta figura de la solidaridad. La solidaridad solo subsiste entre los deudores y acreedores solidarios. Tiene unidad de causa, va a derivar de un mismo título o hecho justificante, ¿me entienden? Eso es importante también considerarlo. La solidaridad va a emerger entonces del mismo título. La solidaridad, por ejemplo, se da en hechos ilícitos, ¿no? Si 3 personas me han generado un daño, serán responsables de manera solidaria. Entonces yo a cualquiera de ellos puedo exigirles el cumplimiento de la reparación del daño, ¿no? Pero yo no podré decir, digamos, hoy, digamos, una persona me ha chocado con la bici, al día siguiente una persona corriendo me ha chocado y me ha vuelto a generar un daño, una lesión. Yo no podré decir, ustedes dos me han realizado un daño, entonces ustedes dos ustedes dos me tienen que reparar el daño de manera solidaria. No, ¿eh? Es un solo vínculo el que nos tiene que unir en realidad para que exista solidaridad. Tampoco podemos decir, estas 3 personas me deben, entonces les diré que sean deudores solidarios. No, ¿no? Tiene que haber un solo vínculo obligacional. Los vínculos de la solidaridad entonces están ligados en cuanto convergen en una situación unitaria. Solo surgen entonces de una única situación. Revisemos las reglas de la solidaridad activa y de la solidaridad pasiva para finalizar nuestra clase del día de hoy. La solidaridad activa implica los siguientes aspectos. El pago hecho en favor de uno de los acreedores extingue totalmente la deuda, ¿no? Si son varios, entonces, los acreedores solidarios, si a uno de ellos se le paga la deuda, se supone que la deuda está extinta y, por tanto, el resto de los acreedores no podrá exigir el cumplimiento de la obligación. El acreedor que recibe el pago queda obligado respecto a los otros acreedores, dividiendo el crédito en partes iguales, salvo pacto contrario, ¿no? Entonces, si uno de los acreedores solidarios ha cobrado la deuda, tendrá que pagar sus respectivas partes al resto de los acreedores solidarios. ¿A ver? Cualquier acreedor puede declarar extinguida la deuda, haciendo la remisión, pero va a ser responsable con los demás acreedores, lo que habíamos manifestado hace un momento, ¿no? Son varios deudores y uno le dice son varios acreedores, perdón, y uno le dice al deudor, te perdono la deuda, entonces obviamente que ha perdonado la deuda, que ha condonado, será pues responsable respecto al resto, porque el resto le va a decir, ¿cómo le vas a perdonar si aquí hay solidaridad? Aquí no es que le estás perdonando tu parte, tú le estás perdonando toda la deuda porque hay solidaridad, ¿no? Entonces el resto podrá exigirle los daños y perjuicios a este acreedor que ha condonado, si es que hubiese existido aquella actitud culposa, ¿no? El deudor de varios acreedores solidarios se libera pagando a cualquiera de estos, a no ser que haya sido citado, en cuyo caso deberá pagar al demandante. Lo que habíamos manifestado, ¿no? El deudor puede encontrarlo a uno y para liberarse le paga a cualquiera de ellos, pero si alguien lo ha demandado antes, tendrá que pagarle a él. Para el caso de muerte de algún acreedor solidario que deja más de un heredero, cada uno de los herederos exigirá su parte, a no ser que la obligación sea indivisible. Vamos a ver en un momento, bueno, no en un momento, en nuestra siguiente clase, las obligaciones indivisibles, ¿no? Si son varios acreedores solidarios, entonces uno muere, entran varios herederos, estos herederos ya no van a mantenerse bajo la solidaridad, lo que habíamos dicho, la solidaridad no se transmite mortis causa. Cada heredero entonces podrá exigir solo su parte, ¿no? Solo su parte al deudor. Pero si se trata de una obligación indivisible, por ejemplo, si se tiene que entregar una cabeza de ganado, ya no podrán decir, pues mi parte, ¿no? No van a decir, a ver, le cortaremos la pierna, no, van a tener que exigir, el objeto es indivisible. Entonces, tendrá que cumplirse totalmente la obligación y después recién ya ver cómo se va a repartir, es decir, esta prestación, cómo se va a compensar tal vez con pagos, etcétera, ¿no? Finalmente, veamos las reglas de la solidaridad pasiva. En primer lugar, el deudor solidario es responsable para con sus obligados si no hace valer las excepciones que les son comunes a todos.
La solidaridad pasiva implica que a cualquiera de los deudores solidarios se les pueda demandar, ¿verdad? Y este deudor, si no impone los medios que le son comunes a todos para el cobro de la, de la obligación, entonces será responsable respecto al resto. ¿No? El resto de los deudores le dirán: un momento, tú me has generado un daño, entonces repara ese daño. 2. Cuando existe la imposibilidad de cumplimiento o perecimiento de la cosa, origina la extinción de la deuda. En caso que exista culpa de uno de ellos, la responsabilidad se extiende a todos. Ese es igual un efecto importante, ¿no? Ustedes saben que algunas veces la deuda se incumple por culpa del deudor, ¿verdad? Pero puede suceder que en la solidaridad sea por culpa de solo uno de los codeudores. Cuando uno de los codeudores es culpable porque perezca el bien que se debe, esto implica que la culpa se extiende a todos. Recuerden la regla, ¿no? Todos para uno y uno para todos. Es decir, si por tu culpa ya no podemos cumplir la obligación, lamentablemente todos somos culpables. Entonces, ese es un aspecto a tomar en cuenta. Los no culpables pueden pedir después, ¿no?, al negligente el pago a prorrata que hubiesen realizado. La muerte de un deudor solidario que deja varios herederos origina la división de la prestación. De igual manera, ¿no? La solidaridad no se transmite por causa de muerte, ¿no? No es transmisible mortis causa. Entonces, el heredero de un deudor solidario solo tendrá que pagar su parte, su porción, la proporción que le corresponda, excepto en obligaciones indivisibles, que vamos a ver en la siguiente clase. El deudor solidario que paga toda la deuda tiene derecho de exigir al resto la parte que le corresponde. Tampoco es que paga por todos y ya, ¿no? Y el resto dice: ah, no, bueno, como has pagado, somos libres, ya no debemos nada a nadie. No. Ese deudor que ha pagado, ese deudor solidario que ha pagado toda la obligación, podrá exigir al resto sus partes. Finalmente, la responsabilidad por el incumplimiento de la obligación se va a exigir a cualquiera de los deudores. Es decir, los deudores no van a poder decir: no, pero un rato, no ha sido mi culpa porque te hemos incumplido, ha sido la culpa de este otro. No, hay solidaridad. Entonces, por eso está el dibujito de aquí de 3 mosqueteros, ¿no? Cuando hablábamos de las obligaciones solidarias, porque genera ese tipo de efectos. Va a afectar las acciones de un acreedor, en caso de la solidaridad activa, van a afectar a todos los acreedores. Y en el caso de la solidaridad pasiva, la acción de cualquiera de los deudores va a afectar al resto de los deudores. Entonces, espero que se haya llegado a comprender esto. Es sumamente trascendente. Muchas gracias por su atención. Si es que tienen dudas, en la siguiente clase vamos a poder comentar al respecto, ya que la hora nos ha vencido el día de hoy. Muchas gracias.